porque siempre hemos creído más en el equipo que en el ego del artista. Y cuando tienes un equipo puedes crecer y abarcar más proyectos y hacer cosas diferentes, incluso pararte a pensar y reflexionar sobre lo que estás haciendo, porque te ayudan en todo. ¿Y cómo lleváis esto de que este tipo de arte sea efímero? Creo que si eres artista y de pintura mural o de pintura en la calle, tienes que entender que te pertenece en cierta medida una parte, porque es de la calle. Y a nivel de coleccionismo, tras finalizar el festival, ¿qué pasa con estos containers? Te quedas con una maravillosa foto y un recuerdo. Vale. Y dura un año o lo que tenga que durar, y como estamos acostumbrados a que lo que hacemos es efímero, pues esto da una oportunidad a otro artista a generar otra propuesta visual. Cuando hacéis una intervención en un gran mural, ¿qué cosas seleccionáis? Y que podamos generar un contraste con el espacio urbano, que sobresalga para generar algo en la gente que pase, ¿no? De decir, esto no pertenece aquí, ¿por qué? Y que a partir de ahí se empiece a dialogar sobre el arte, ¿no? Ahora estamos en Barcelona, paseamos por Barcelona y hay unos edificios que son brutales. Sí, te vas a París y lo mismo. Sí. ¿Por qué no seguir creando esas cosas? ¿Por qué no pensar en hacer ornamentación de una manera económica? Claro, yo me imagino crear un templo a la cultura. Oh, qué guay. Un templo clásico a la cultura, pero todo de bicheado. A ver, se podría hacer, ¿eh? Hola, soy Gerard Vidal, experto en pintura y joyería del Gabinete Vidal Expertise. En nuestro gabinete de arte acompañamos al coleccionista durante todo el proceso de venta de sus obras de arte. Si tiene alguna pieza que desea vender, puede ponerse en contacto con nuestro equipo, ya que podemos ofrecerle tasaciones, valoraciones y experticias. Además, disponemos de una cartera de clientes internacionales que buscan ampliar su colección. Buenos días, Pichiago. Estoy muy contento de que estéis aquí. Ya os digo, sois unos artistas murales, pintores grafiteros, y admiro muchísimo vuestra obra, que desde siempre me ha sorprendido muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Y vosotros, los que os seguimos en redes, pues siempre vemos que estáis para arriba y para abajo dando vueltas por el mundo. ¿Desde dónde venís? Pues el último proyecto ha sido en Berlín. Hemos formado parte de una exposición con muchos más artistas, ¿Vale? La cual todo ha estado alrededor de una marca, que en este caso ha sido Mercedes, que Mercedes pues siempre ha estado relacionado, aparte de los coches, ha intentado hacer un hueco en el mundo de la moda, y de la moda ha querido pasar a un plano más artístico. Vale. Y se ha gestionado toda esta exposición con más de 10-15 artistas, ahora no me acuerdo, de todo el mundo. Y ha sido muy bonito porque las obras han sido creadas en un espacio específico, obras de gran formato, de 3x2, todos con el mismo formato. Y ha sido muy interesante, la verdad. Sí, porque era un proyecto un poquito diferente. O sea, no era ya ni pintar un mural ni una exposición. Era, claro, tenías que hacer la obra de gran formato en un sitio específico con otros artistas. Y también veías su producción, cómo trabajan, y era muy interesante. Qué en bien. diferentes partes del mundo también. Había un coreano. Qué bien. Pues para que nos hagamos una idea de lo que es lo que vamos a conversar hoy, mi idea es que no sea solo para coleccionistas, que conozcan vuestra obra, que vean las grandes piezas que estáis haciendo, sino que también la persona que pueda estar escuchándonos salga con una idea de pasar de artista emergente a artista consolidado, ¿vale? Que salga con unos 3-4 ideas de decir, ostras, pues yo podría hacer esto en mi taller pensando en el futuro, ¿vale? Empecemos analizando vuestra obra, ¿no? Que creo que algo que es muy bueno es que vosotros tenéis una dualidad, ¿no? Sí. El simple hecho de ser ya dos artistas. ¿Vosotros cómo os conocéis? A ver, nos conocemos hace ya más de 10 años pintando en la calle de manera natural. Teníamos un amigo en común y quedamos un fin de semana para pintar, porque venimos del mundo del graffiti. Y nada, surgió ahí la química y seguimos trabajando juntos. Nosotros ambos teníamos más o menos una mentalidad muy acorde con lo que queríamos hacer en el arte, y acabamos los dos solos porque el resto tomó caminos diferentes. Y de hecho la dualidad que tenemos nosotros no fue buscada, sino simplemente salió de manera natural, que creo que es lo que hace que funcione. Vale. Sí, al final lo que hacemos, en resumen muy breve, sería como que representamos lo que somos, ¿no?
venimos del graffiti, que visualmente se ve claramente, pero aparte somos amantes del arte clásico y de esa afición o de ese gusto empieza a surgir el interés por la mitología, por la escultura clásica, y al final tú como artista que pretendes tener un estilo propio, una impronta, lo mejor es representar lo que eres, ¿no? Y cogimos esas dos cosas que nos representaban y al final siempre decimos que es como un buen cóctel, ¿no? Sí. Vas juntando e intentas lanzar al mundo lo que eres. ¿Y cuándo os dais cuenta que funciona tan bien lo que es mitología clásica con graffiti? A ver, yo creo que nos damos cuenta a veces también de una búsqueda y de una casualidad, porque nosotros, o sea, mucha gente, muchos artistas pasan del gran formato al estudio y nuestro estilo surge al contrario. Estábamos en el estudio, un estudio que teníamos al principio, y estábamos realizando un cuadro y como que no nos terminaba del todo. Veíamos que, bien, había técnica, había algo, pero no nos representaba, porque habíamos dejado de lado una parte que es fundamental en nuestro camino, que es el graffiti. Y no me acuerdo si fue Abo, si fui yo, manchamos encima, nos gustó la fusión, vimos que esas sinergias funcionan bien y así surgió. Poco a poco te vas dando cuenta que te van llamando. Instagram en su momento hizo su trabajo, que es lanzarnos al mundo a nivel visual, y gracias a colgar nuestros primeros trabajos a nivel de ese estilo, ya que anteriormente nos centramos simplemente en pura técnica y una pintura más canonizada, digamos, gracias a Instagram pues nos lanza un poco al mundo y nos empiezan a llamar y nos empiezan a invitar a festivales desde fuera. Entonces ahí ya te das cuenta que algo está sucediendo. Claro. Y te das cuenta que quizá lo que siempre has deseado, que era hacer lo que haces, es factible, ¿no? Sí, además te sientes como liberado, porque al principio que buscábamos es hacer una pintura o más tradicional o más realista, no sí, tenías trabajo, pero no lo que buscábamos. Y cuando surgió el estilo Pichiabo era una manera de que lo que tienes dentro sale para afuera. ¿Cuál es vuestra primera obra que recordéis? Porque yo... Te la podríamos enseñar en este libro que tenemos aquí. Por favor. Esto es como un diario para nosotros. Hablarnos de este libro, que ahora que lo tienes en la mano. Pues esto ha sido el último, no el último proyecto, pero de los últimos proyectos que surgió ya hace casi 2 años y medio, la idea de resumir 10 años de nuestro trabajo, ya que es un número importante. Sí, un número redondo. Y tener el reto de tenerlo en un libro. Vale. Ya que muchas veces enseñamos nuestro Instagram y es muy bonito desde el móvil, pero el papel y lo tradicional de tenerlo encuadernado pues es necesario muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ahora que estamos con Conclave, pues bueno, el ejemplo de la tradición de las cosas antiguas es un grandísimo ejemplo. Correcto. Entonces, bueno, en el libro se va a encontrar tanto murales como obra de estudio, y en la obra de estudio aparecen las primeras obras, que es lo que comentábamos, de que en el estudio estábamos centrando más en la parte pictórica, de hacer un realismo de algo, y estaba muy bien técnicamente, pero le faltaba esencia, ¿no? Ya que muchos artistas tienen esa capacidad y ese nivel de hacer lo que hacíamos en ese momento, pero le faltaba carácter, ¿no? Entonces, en la parte al principio de estudio, ya que nuestro estilo nace del estudio, pues aparecen las primeras obras que quizás son las que de donde empiezan a hacer, ¿no? El germen un poco de lo que... Es curioso porque en estas primeras obras aún no tiene vuestra paleta de color. Claro, la paleta de color ha ido evolucionando en los años, ¿no? Claro. Entonces... Incluso jugábamos con, si te fijas, jugábamos con carteles de la calle, los pegábamos, porque era todo como... Tiene que ver todo lo que te encuentras en la calle, cuando vas paseando y ves grafitis, firmas o carteles, y era curioso porque es algo que siempre hemos querido retomar para darle más textura y, no sé, al principio no salía de manera natural. Y a nivel creativo, claro, a mí esta dualidad es algo que me sorprende, ¿no? Porque cuando sale una idea, ¿qué le hacéis? ¿La hacéis fluir entre ambos? ¿O uno interviene primero, luego interviene el segundo? ¿Cómo, más o menos? También depende mucho de las ideas. Vale. Claro,
Porque, por ejemplo, en los murales, si no pintamos los dos, al final no se terminan. O sea que es así. Lo que no sabemos es, vale, tú vas a empezar por este lado y yo por el otro. O sea, se fluye de una manera natural. Pero claro, cuando pintáis un mural, por ejemplo, entiendo que hay una preparación. Sí. Vosotros os enfrentáis al muro en blanco, primero habiendo sacado una hoja en blanco, ¿no? Supongo. Sí, hay una parte conceptual, hay una parte del trabajo de lo que queremos hacer, que lo trabajamos en el estudio y no deja de ser esa parte creativa de un estudio de arquitectura, un equipo de trabajo creativo, y entonces vamos compartiendo ideas hasta llegar a un punto en común de lo que más beneficie al proyecto, ¿no? Vale. Porque al final cada proyecto es diferente, entonces buscamos que sea la mejor idea para representar en ese proyecto específico. Entonces es una cuestión de compartir. Afortunadamente, pues antes éramos 2, ahora tenemos un equipo de trabajo, incluso podemos compartirlo con ellos para tener otro feedback que creemos que es muy importante, ¿no? El feedback de mucha gente opinando para llegar a una conclusión final. Creo que nutre mucho a la parte creativa. Supongo que es clave, ¿no?, que vosotros ya estáis profesionalizados. Es decir, hay mucha gente detrás vuestra, o no sé cuántos, ¿no? Hay una gente detrás vuestra que es esto, ¿no? Que está haciendo... ¿Creéis que esto es primordial para si alguien quiere profesionarse? ¿Sí? Nosotros pensamos que sí, porque siempre hemos creído más en el equipo que en el ego del artista. Y cuando tienes un equipo puedes crecer y abarcar más proyectos y hacer cosas diferentes, incluso pararte a pensar y reflexionar sobre lo que estás haciendo, porque te ayudan en todo. O sea, es necesario, por supuesto. Que justamente fuera de cámaras estábamos hablando, ¿no?, del tener ese tiempo libre para no producir y crear. Sí. Tener un equipo te permite encaminar proyectos y que esos proyectos vayan fluyendo, y tener ese tiempo, el cual si no estarías dedicando a ese proyecto, para ir creando, ir enfocándote en otros proyectos y así abarcar muchas más cosas. Claro, entiendo que os libera de este tiempo que estaríais enviando mails, ¿no? Pues en realidad estáis dibujando, creando... Claro, que ya lo hemos vivido. O sea, sí. Hemos pasado que no de repente llegas y tienes un equipo de trabajo, sino que ha sido muy natural, poco a poco, el darte cuenta que si le dedicas tiempo a hacer facturas, a hablar con los clientes, que es necesario, al final no produces, no pintas y no te enfocas en lo que deberías de enfocarte. Entonces te vas dando cuenta que necesitas a alguien y así vas creciendo, ¿no? Y luego tienes que aprender ese mundo que realmente no te enseña nadie. Hacer facturas, hablar con clientes, la parte menos artística, por así decirlo, que eso lo tienes que aprender tú solo. Exacto, es lo que no se ve. Claro. Vale, volviendo a vuestras obras, me estabais comentando que empezasteis en estudio y que salisteis luego a los grandes murales. ¿Cuál es vuestro mural que digáis, este mural ha sido un antes y un después para Pichiabo? Hay 2. Para mí hay 2. Es injusto. Es difícil. Sí. Sí que creo que hay uno que se realizó en Valencia, en Mislata, que hicimos un Poseidón y ese se volvió viral. Y yo creo que ahí fue una llamada que ya empezamos a ir a festivales y todo. Ese es uno de ellos, seguro, tiene que estar. En el libro, que lo tenemos aquí delante. En una de las cosas que hicimos juntos, este mural salió, y me acuerdo que cuando he escrito esta pregunta pensaba justamente en el Slata. Claro, ahí aún éramos tímidos con el estilo, lo hacíamos de una manera diferente, no como lo hacemos ahora. Y era como poco a poco los grafitis o las firmas estaban por encima de la escultura. Aún nos atrevíamos a romper los límites de la técnica. Pero bueno, fue muy interesante y fue un antes y un después, por supuesto. A ver, por añoranza, yo diría ese mural y también el primer festival internacional que hacemos con nuestro estilo, que es esta estructura de contenedores, que también a partir de ahí se hizo viral, y entonces nos permitió pues escalar a trabajar en Miami, en Wynwood Walls, estar participando, ¿no?, en la época de Art Basel en Miami, y como que esto te da buenos recuerdos de decir qué tiempos aquellos, ¿no? Y gracias a esto estamos donde estamos. Y bueno, era la primera vez también que pintábamos a gran escala, de verdad. No sabíamos usar una grúa, los formatos eran muy difíciles.
Sí. y era grande. Sí, sí. Y claro, incluso la cantidad de pintura que teníamos que pedir, estábamos muy perdidos, pero bueno, fue divertido, la verdad. Sí, bueno, todo lo que sea salir de la zona de confort, Ujú. creo que es muy sano. Sí. Bueno, aquí fue total. Claro. Total. Además, tiene historias curiosas, como nos invitaron al festival, hubo un email ahí perdido en el cual nos decían que teníamos que cobrar X dinero, y nosotros ese mail no aceptamos sin verlo. Sí. Y acostumbrados a hacer festivales en Valencia te dan botes de spray y una barbacoa, una paella, pues ahí de repente era todo lo que necesites, asistentes, etcétera, y encima te pagan, cosa que después del trabajo nos enteramos cuando nos preguntaron, bueno, mandar la factura. Entonces estábamos muy perdidos, éramos, vamos, los novatos en este festival. Entonces, bueno, lo recuerdas con añoranza un poco. ¿Y estos festivales cómo funcionan? ¿Qué se entiende? ¿Que vosotros proponéis piezas y ellos os llaman? No, en ese caso, que es un artista que es el curator del festival, se ve que vio en una revista francesa o algo, vio el mural que habíamos hecho en Mislata y contactaron con nosotros y nos propusieron ir. Sí, al final funciona como... bueno, tienes un equipo que hace toda la exposición, ¿no? Como en un museo, pues lo mismo en un festival, ¿no? Pues hay unos espacios en el exterior que se necesitan intervenir y entonces hay alguien que va gestionando y va invitando a artistas, ¿no? Vale. Es un festival que tras los años aún se sigue haciendo, o sea, en estas estructuras han pasado otros artistas. Y permite eso, ¿no? En este caso, esto está relacionado a un festival de música, entonces en el festival de música están estas estructuras de contenedores, entonces le añade un punto más cultural, un punto más artístico a lo que es los conciertos, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Hay festivales que trabajan con ayuntamientos, entonces los ayuntamientos ceden o buscan espacios públicos y de ahí van invitando a artistas, vale. Cosas más privadas, hay un poco de todo. Y a nivel de coleccionismo, tras finalizar el festival, ¿qué pasa con estos containers? Te quedas con una maravillosa foto y un recuerdo. Vale. Y dura un año o lo que tenga que durar. Y como estamos acostumbrados a que lo que hacemos es efímero, menos la parte más de estudio, que son las obras más pues, de lienzos, esculturas y demás, pues esto da una oportunidad a otro artista a generar otra propuesta visual. Vale, entiendo. Se pinta encima y queda como un recuerdo. Vale. Y si algún día tienen que hacer un rayos X de esto, pues será maravilloso. Habrá muchas obras, ¿eh? Sí, ¿y cómo lleváis esto de que el arte sea, este tipo de arte sea efímero? A ver, yo lo veo bien también porque creo que si eres artista y de pintura mural o de pintura en la calle, tienes que entender que te pertenece en cierta medida una parte porque es de la calle y la calle tiene su acción y su intervención con el clima, con todo, y tiene que desaparecer. Debe de ser efímero también. Otra cosa es que se haga con la conciencia de que no tiene que ser efímero. Entonces ya se haría con otros materiales o de otra manera. Vale. Y en esta idea de hacer espacios efímeros o hacer espacios que estás comentando para el público, cuando hacéis una intervención en un gran mural, ¿qué cosas seleccionáis? ¿O qué cosas tenéis en cuenta en el momento de seleccionar esta pared sí o esta pared no? Ahora, afortunadamente, que podemos elegir, buscamos formatos en los cuales nos permita expresarnos en nuestra máxima expresión. Anteriormente te ofrecían los espacios que habían y, bueno, intentabas encauzarlo a donde a ti te interese, ¿no? Entonces siempre buscamos un espacio que sea bastante formato, digamos, lienzo, ¿no? Que quepa a nivel estructura, algo como en una pintura de estudio, ¿no? Para que también hacer una relación que siempre nos gusta entre el interior y el exterior interior, y que haya un juego, ¿no? Entonces, bueno, buscamos que tenga buena visualización, que pueda permanecer el mayor tiempo posible, que se vaya degradando con el tiempo, y que podamos generar un contraste con el espacio urbano. Vale. Y no tanto integrarlo, sino que sobresalga para generar
algo en la gente que pase, ¿no? De decir, esto no pertenece aquí, ¿por qué? Y que a partir de ahí se empiece a dialogar sobre el arte, ¿no? Bueno, algo que me fascinó de París es que ahí, cuando hacen una obra, construyen una madera alrededor de la estructura y tienen espacios para que gente como vosotras pueda intervenir, ¿no? Que me acuerdo que vosotros hicisteis el mural en Boulevard Saint-Michel. Por aquí estará. Sí, de París. Y para mí creo que es uno de los grandes murales que, visto desde fuera, también se convierte en un boom, ¿no? Porque todo París os conoce en aquel momento. Sí, la verdad que en París siempre hemos tenido una buena acogida y ese mural, sí, como bien dices, fue un gran reclamo allí. Sí, a nivel visual también, ¿no? La arquitectura favorece mucho a lo que nosotros hacemos, pese a que quizás los colores contrasten, pero sí que en cuanto a temática y en cuanto a lo que, digamos, la esencia de París como tal, yo creo que refleja muy bien también lo que hacemos, ¿no? Tiene una gran cultura de graffiti. París puede ser muy underground, como puede ser muy clásico, selecto, sí, elitista, ¿no? Entonces, jugar en esos mundos y plasmar ahí una obra en un espacio tan elegante, ¿no? Como en esa calle, el edificio que era, daba juego. No, y además contrasta muy bien con vuestros colores, ¿no? Porque París tiene este tono amarillo y gris y vosotros lleváis con estos rojos, rosas, azules, ¿no? Y es algo absolutamente diferente que quedaba súper bien en la ciudad. Sí, ese proyecto nos gustó mucho. Y sí que es cierto, como dice Pichi, que en París se nos acepta mucho, ¿no? O sea, Francia tiene una cultura en general la cual el artista va a estar siempre protegido, hay un ensalzamiento al artista o al mundo creativo que en otros países quizá llegará, sí, pero con el tiempo y como que lo aceptan muy bien. Bueno, en esta línea yo creo que la gente que hemos estado fuera tenemos parte de la obligación de llevar ideas que se han normalizado fuera, llevarlas cuando estamos en nuestro espacio, ¿no? Por ejemplo, esta idea de forrar las paredes de madera, yo aquí en España es algo que no lo he visto, no sé vosotros. Y si se hace, se genera publicidad impresa, que la cual, oye, está muy bien. Está muy bien, pero no es... pero hacer este tipo de proyectos realza las cosas hechas a mano, da oportunidades a artistas, entonces... Es llevar la cultura donde debería de estar, que es a pie de calle, con todo el mundo, normalizarla y que la gente esté más en contacto con ella. A mí eso me recuerda a los carteles estos de cine, de los teatros, que se pintaban a mano, que eran súper bonitos y ahora, claro, te ponen una foto y ya está. Claro. Y ese recuerdo... No sé. Es mantener la esencia. Claro. Sí. Y yo creo que todo lo que sea arte y lo que sea pues, hecho con las manos, hecho con cariño, hecho especialmente para un sitio, siempre será mejor. Y luego lo bonito que es que, por ejemplo, este proyecto son paneles de madera, vale, cuando se acabe la obra, ¿dónde van esos paneles de madera? Entonces, crea oportunidades nosotros tuvimos la oportunidad de ceder la obra a un hospital, entonces no solo es ese espacio, que digamos que es como las típicas olimpiadas que construyen sus edificios y luego que se hace, sino que esa obra que se va a destruir, no se va a destruir y puede ir cedida a otro espacio y que se quede allí para el tiempo que se necesite. Bueno, hablando de olimpiadas, justamente este verano yo iba para el norte y cruzo el estadio de Saint-Denis, me parece, sí. Y digo, ostras, estas dos pinturas las conozco, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, fue un proyecto que surgió y fue muy interesante, un muy gran formato, la verdad. Y nada, se nos dio la oportunidad de poder participar con nuestro estilo y creemos que representa muy bien la esencia de los Juegos Olímpicos. O sea, creo que venía aislado, ¿no? Que nosotros tocáramos esa temática y enfrente del estadio, ¿no? Era el edificio de Rasta, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, era con una marca que evidentemente está relacionada con las Olimpiadas y querían hacer algo especial. Tuvimos la oportunidad, ya que hemos trabajado bastante en París, en realizar esa lona gigante y
Y es un reto, ¿no? Porque al final te genera presión de hacer algo con tu estilo y que represente lo que son las Olimpiadas, pero lo teníamos muy fácil porque siempre está el discóbolo y hay elementos que lo van a identificar súper bien. Entonces, nada, no, fue muy bonito. O sea, el tocar esos proyectos, el crecer con marcas y demás es algo que no visualizas cuando empiezas y te da oportunidades que es lo más importante. Sí, que a la vez justamente también pintamos para los Juegos Olímpicos allí en París, donde tenían la sede, que estaban los nuevos deportes y a nosotros nos tocó la parte del break y también hicimos una intervención. O sea, que eso justamente en el libro. Es el último proyecto de la pintura mural. Claro. Vale. Y volviendo a esta idea de creación de ideas, este 2025, este 2024 ha aparecido algo muy bestia, que es la inteligencia artificial. ¿Vosotros cómo la aplicáis? Si la aplicáis, ¿y cómo lo veis? A tope. ¿A tope con ello? Sí. A todo lo que da. Vale. Todo lo que da. Claro, es que al final... Cuando dé más. Creo que cuando el ser humano evoluciona, lo más inteligente es acompañar con lo que evoluciona y jugar con lo que hay. Entonces, es como decir que no podemos utilizar los ordenadores porque son máquinas. Claro. Entonces, no es que te limiten, sino que hace que el ser humano no trabaje más con las manos, etcétera, ¿no? Entonces, al final es una herramienta más y yo creo que bien canalizada es muy interesante. Entonces, hemos tonteado con lo que hemos podido y hoy en día la utilizamos, no te diría en nuestro día a día, pero en un gran porcentaje. Vale. A la hora porque esto hay que contextualizarlo, evidentemente, nuestro trabajo siempre está basado en esculturas clásicas, en las cuales anteriormente viajábamos, pues aprovechamos nuestros viajes para los museos y hacíamos nuestros estudios de las esculturas, fotografías 360, un poco para conocer lo que íbamos a pintar. Y ahora lo que intentamos es, con la inteligencia artificial, generar nuevas esculturas con las cuales podamos trabajar, ¿no? Entonces, ese Poseidón o ese discóbolo que quizá tenemos en nuestra memoria como clásico, con la postura determinada, pues gracias a la inteligencia artificial podemos generar otra postura de un discóbolo con esa misma esencia clásica y sin tener que modelar y sin tener que pasar por un render, ¿no? Entonces, jugamos un poco por ese camino. Te da variedades, te da opciones, entiendo. Entonces, es un juego, muchas veces lo usamos, muchas veces volvemos a nuestro estudio fotográfico, ya te digo, según el proyecto y según lo que requiera. Claro, al final son nuevas herramientas que vas añadiendo a tu proceso. Claro. Es adaptarlas y saberlas utilizar en... Claro. Claro. Y desde traer la creatividad, cuanto más herramientas tengas, más creativo serás. Vale. Al final, no me acuerdo exactamente una frase, pero el otro día estaba leyendo un libro y el resumen es que el ser humano, o sea, nosotros, somos la herramienta de la creatividad, ¿no? O sea, al final, tu mente va mucho más allá y tú eres el que lo hace, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues utilizas otras herramientas. Claro, en esta idea me recuerdas que es como si una musa fuera ella la que está y nos está utilizando a nosotros para... Iba por ahí, no lo sé. Lo recuperaré y te lo mandaré porque era algo así. Es una metáfora muy bonita. Y da que pensar. Y con esa frase como que te olvidas de esos problemas que nos autogeneramos de pues esto es bueno utilizarlo, esto no. O sea, cuando nació el Photoshop, los fotógrafos estaban temblando. Cuando nació la fotografía, los pintores estaban temblando. Y hoy en día un pintor utiliza la fotografía, utiliza el ordenador, Entonces, yo creo que es canalizarlo de la manera correcta y utilizarlo de la manera en que tu arte o tu parte creativa se vea beneficiada para al final proponer cosas a los demás, ¿no? Más o menos. Vale. Y ahora ya hablando hacia futuro, por ejemplo, en el caso de Jean-Claude, ¿no? que cubrieron el Arco de Triunfo, que esto se creó en los años 60 y no se hizo realidad hasta 2020 y pico, ¿no?
¿Vosotros tenéis algún proyecto inmenso, soñado, que digáis, esto es lo que tenemos que hacer alguna vez en la vida? A ver, hay muchos y supongo que con el tiempo se intentará que salgan. Siempre tienes sueños, incluso una vez hablando, me acuerdo que Abo dijo, ¿sabes lo que estaría muy bien? Poder hacer una obra arquitectónica, mezclando escultura. O sea, ya llegar no a ser arquitectos, pero trabajar con un arquitecto y poder hacer un edificio picheado. A mí, por ejemplo, la idea me encantó. O sea, de hecho, ¡guau! Estaría súper bien que se atrevieran a hacer un diáspasis que es, bueno, roto en griego, y es como el edificio que estuviera roto y fuera una escultura, pero a la vez un edificio funcional. Es que sería lo más. Sí, lo hemos hablado muchas veces, de trabajar más con la parte arquitectónica, típica Fontana di Trevi, pues hacer una fuente. O sea, hacer a nivel urbano quizá lo que no se hace actualmente por necesidades económicas, ¿no? La arquitectura la estamos tendiendo a quitar ornamentación porque los costes son los que son. Sí. Y simplificar las cosas, ya que así pues, industrialmente todo tiene coherencia. Yo vengo del diseño industrial, entonces evidentemente entiendo y lo apoyo, pero no dejar de lado esa parte de la ornamentación, ese gusto por generar arquitectura de otra manera diferente, pese a los costes, creo que es un reto, ¿no? Entonces, ahora estamos en Barcelona, paseamos por Barcelona y hay unos edificios que son brutales. Sí, te vas a París y lo mismo. Sí. ¿Por qué no seguir creando esas cosas? ¿Por qué no pensar en hacer ornamentación de una manera económica? Claro, yo me imagino crear un templo a la cultura. Oh, qué guay. Un templo clásico a la cultura, pero todo de picheado. A ver, ¿se podría hacer? Claro, ¿no? Ahí tenemos brainstorming y evidentemente pues, necesitas colaboración con gente porque no somos arquitectos, no somos ingenieros y son proyectos que requieren mucho tiempo, ¿no? Pero ese reto, ¿no? Somos muy barrocos en lo que hacemos. Trasladar eso al mundo de la arquitectura cuando la arquitectura o incluso el diseño se está simplificando y muchas veces la contra de esa simplificación es perder carácter y perder la esencia de cada país, de cada cultura, pues intentar recuperar eso de una manera viable puede ser un reto. Bueno, seguramente ahora con las máquinas, pues crear esculturas o crear pomos trabajados, pues claro, no tendría que ser un coste más viable. Exacto, no tendría que ser un coste adicional. Es ir aprovechando la tecnología para favorecer esas cosas, ¿no? Entonces veremos dónde nos lleva, pero bueno, hay una puertecita ahí medio abierta y a ver dónde podemos jugar. Bueno, a nivel así inmenso de ornamento, de esculturas, que ahora entramos a hablar de las esculturas que estáis haciendo y que habéis hecho, la que hicisteis en Valencia de las fallas, aquello fue una cosa espectacular. Eso fue un reto. Fue un reto, sí. ¿Vale? Un reto y a la vez como una llamada de atención en nuestra propia ciudad de decir, existimos, somos artistas profesionales y trabajamos fuera, pero nunca en nuestra propia ciudad. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Y lo hicisteis a lo grande, porque también hicisteis una exposición en el Carmen, ¿no? Con esto. Sí, junto a la falla nos embarcamos en la exposición en el Centro del Carmen y fue muy estrés, mucho trabajo durante un año, pero bueno, al final salió todo como se esperaba. Claro, ten en cuenta que nuestro medio más natural es la pintura. De la pintura la evolución nos lleva al mundo 3D y no era algo que trabajásemos a diario, ¿no? Entonces, el generar una escultura con un volumen, al final es una escultura de 26 metros. Claro, es una barbaridad. Volumétricamente es compleja y todo lo que tiene que tener alrededor una falla como tal es complejo. Entonces nos supuso un reto, ¿no? Pero precisamente estamos para esos retos, ¿no? Para tomar esos proyectos y al final, en este caso, proponer algo diferente al mundo fallero valenciano, ya que quizá hay un estilo como muy marcado y posiblemente podría ser una ventana de muchos estilos y que eso sea pues, un museo al aire libre con propuestas artísticas de todo tipo y de ahí nace ese proyecto, ¿no? Un poco el romper esa estética
En este caso nosotros trabajamos con La Torre y Sanz, que son unos artistas falleros que ya se han jubilado hace poquito. Y romper ese estilo, romper con todas las normas de artista fallero, de la falla en sí, en tu ciudad, hace que te motive y hace que pues ese año de estrés y ese año de trabajo pues valgan la pena. Claro. Un año tuvisteis en la falla. Claro, es que realmente se usa un año, nada más se quema la de ese año y ya se empieza a hacer la del año siguiente. Vale. Y fue intenso y muy duro. Creo que hicisteis algo muy bueno, que es que sacasteis, por ejemplo, trabajamos juntos aquella escultura, que era una escultura que formaba parte de esta falla. Claro. Nos sacasteis una pequeña ninfa. Claro. Sí. No, creo que es muy sano y muy bonito que de cosas que son inmensas, que no pueden estar... Claro, yo siempre tiro para casa hacia el coleccionismo, que son cosas que no pueden estar en una casa, sacar elementos que en este mismo contexto se puedan exponer en casa. Creo que esto es muy bueno. Sí. Y es que aparte es curioso que lo digas, porque cuando nosotros empezamos, nosotros simplemente hacíamos murales, pese a que nos gustaba a todo el mundo la parte estudio y hacer cuadros, pero nos centrábamos más en los murales porque bueno, venimos del graffiti y era nuestro medio y demás. Y te das cuenta que inconscientemente estás generando una publicidad y una necesidad al espectador de eso que no puede tener porque evidentemente está en la calle y es complicado. Si lo haces en una obra para el hogar o para un espacio interior, pues genera el coleccionismo el deseo de quererlo, ¿no? El hacer los murales hace ese deseo al coleccionista de esto es interesante, ¿dónde puedo adquirir algo así? ¿No? Entonces esa evolución nos lleva a vamos a trabajar más en el estudio, es interesante también y los dos mundos, tanto la parte de calle como la parte de estudio, se van nutriendo entre ellas y muchas ideas del estudio las llevamos a la calle y muchas ideas de la calle las llevamos al estudio, ¿no? Entonces es una publicidad, digamos, vamos a decir gratuita, que genera al coleccionista. Creo que estáis haciendo muy bien todo lo que son prints, ¿no? Estáis creando objetos y estáis creando artículos que son fáciles, que pueden llegar al mercado del arte. Claro, son objetos que lo que haces es abarcar otro público y es necesario, porque entendemos que no todo el mundo puede acceder a las obras originales y el mundo de la print debe de estar para otros coleccionistas, que también hay mundo del coleccionismo en la print. Sí, claro, es poner varios niveles, ¿no? Es claro. desde el mural que te lo compra un ayuntamiento, claro, hasta la pequeña pieza que te lo compra un particular o un original que te lo compra un particular y a un coleccionista más anivelado o un museo. Claro, eso te vas dando cuenta con las necesidades y con la gente que te escribe y te dice, oye, yo no puedo acceder a un cuadro, ¿podéis hacer algo? Entonces te das cuenta que hay gente que para todos los sectores, ¿no? Entonces el generar una obra la cual una persona que no puede acceder a un mural, una persona que no puede acceder a un cuadro, es importante también, ¿no? Y entonces empiezas, la parte de la profesionalización te hace pensar en todos los públicos y el poder hacer, pues desde una camiseta que puede valer 30 o 40 euros a una print que puede valer 200, 300 o lo que sea, una acabada a mano, un dibujo que es más pequeño, ¿no? Entonces ir abarcando todos los públicos, ¿no? Sí, y al final vas aprendiendo y todos, o sea, cada objeto, por así decirlo, o sea, forma parte de tu mundo y tienes que tenerlo. Claro, sí, vi que hacíais puzzles, hicisteis, sí, ¿no? Que es ir sacando cosas. Sí, son esas oportunidades que te llegan y te abren la puerta ¿no? a otro nicho de mercado que, pues mira, el tema de los puzzles, pues a lo mejor están acostumbrados al típico paisaje, al típico puzzle, ¿no? Que tenemos todos en mente. Y es una manera también divertida de generar una obra de arte que la has trabajado tú. Claro, ¿no? Y a lo mejor estás llegando a un niño, sí, ¿no? que no podría, o que es una forma diferente y le estás dando un valor cultural. Sí. Claro. Antes nos hablabas de Basilea. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en Basilea? ¿Habéis estado en galerías? ¿Habéis estado en festival? Nos hemos movido más en el Art Basel de Miami, más que en el de Basilea. Por el contexto de que empezamos, bueno, Miami tiene un barrio que es Wynwood, el cual dentro de Wynwood está Wynwood Walls,
que es un recinto donde han pintado pues desde Obey hasta Futura, bueno, nombres como muy top. Sí, Ferwan pasó por aquí, otro grafitero, y hizo una intervención allí. Sí. Tal cual, justo. El año pasado. No, 2024, noviembre de 2024. Sí. Ahora que estamos hablando de Miami, hace unos días conversamos con Ferwan, también grafitero. Te dejo el enlace aquí arriba por si te interesa escucharlo. Y nada, justamente gracias a que pudimos hacer una intervención hace ya muchísimo, ya no me acuerdo, el libro lo dirá. Gracias a eso se nos da la oportunidad de alrededor de Art Basel hay otras ferias como Art Miami, Context, hay muchas ferias. Y trabajábamos con galerías y esas ferias estaban justamente en esas galerías estaban en esas ferias y bueno, hemos estado en esos contextos. Sí, te das cuenta más o menos lo que se está moviendo en el mundo del arte, ¿no? O sea, es necesario. A mí me encanta ir porque también te vas dando cuenta del movimiento, cómo va funcionando, el arte urbano, cómo se va introduciendo cada vez más en diferentes tipos o contextos que a priori no podrían estar, y es interesante. Bueno, aquí en España estamos haciendo Urbanity, que es una feria de arte muy contemporáneo, que lo está petando. Sí, es parecido. Sí. Parecido. Y al final Urbanity nació, ha evolucionado también. Nació también con esa esencia graffiti, esa esencia urbana, y ha evolucionado a oportunidades artistas más jóvenes, una pintura más fresca, y al final esas propuestas son lo que el mercado hoy en día es lo que demanda, ¿no? Y entonces es muy interesante el poder formar parte de esas ferias o de ese contexto para entenderlo y aportar. Vale. Por aquí en varias conversaciones han pasado galeristas, ¿no? Y muchos nos dicen que colaboran con artistas y nos han explicado su versión desde el punto de vista del galerista. ¿Cuál es esa versión? No, es proteger al artista, ¿no? Es cuidarlo, hacer el mercado del arte, pero visto desde el punto de vista del galerista. Claro. Desde el punto de vista del artista, ¿cómo es colaborar con una galería? A ver, es que, por ejemplo, yo sí que creo que el mundo cambió. Sí que aún creo que el artista muchas veces necesita al galerista, porque hay muchos coleccionistas que prefieren pasar directamente por la galería. Pero también este mundo cambió, tenemos las redes sociales y desgraciadamente para el galerista ya no es tan necesario. Es necesario hasta cierto punto. Y ellos hacen su trabajo, tienen que estar, deben de estar, pero el artista también puede trabajar sin galería muchas veces. Bueno, conocemos casos de compañeros que no trabajan con galería o trabajan muy poquito. Vale. En nuestro caso es diría yo un 50-50. Nos gusta trabajar con galerías las cuales el propósito no sea solo venta, cosa que ha habido galerías que hemos trabajado que han sido así, pero realmente nos sentimos muy cómodos con las galerías que van mucho más allá de la venta y que hacen unas propuestas más culturales y que se expandan mucho más allá de mera exposición, vendo dinero y ya está, ¿no? Que al final nosotros podamos aportar algo a la galería y que la galería nos aporte a nosotros a largo plazo y no solo a nivel económico, ¿no? Estábamos hablando anteriormente que el mes que viene hacemos una exposición en Lisboa en Underdogs. Con Underdogs llevamos trabajando no sé cuántos años, muchísimos años, y es una galería que nos gusta mucho precisamente por eso, porque va mucho más allá de la exposición cliché, colgar cuadros y ya está, ¿no? Trabaja con los ayuntamientos, propone proyectos a nivel público, no sé, no es la galería de hace 50 años. Claro, es encontrar una galería con la que te sientas cómodo, ¿no? Claro, confianza. Y luego ellos mismos, por ejemplo, esta galería te pregunta, ¿qué os gustaría hacer? O sea, no te pregunta dame obras para vender, no. ¿Qué te gustaría hacer? Entonces, de proponer obra pública, claro,
se nota enseguida que Galería tiene una mente más abierta y quiere proponer cosas nuevas que no solo sean vender tu obra y ya está. Porque también se nota cuando una galería te viene y mándame obras que te las vendo y ya, pero ¿quién eres tú? No sé, hay una conversación o algo, vamos a tomar un café. Yo creo que la clave es que la galería cuide muy bien al artista en cuanto a no solo ventas, sino crecimiento personal y crecimiento de la obra, y que el artista cuide también a la galería en cuanto a las propuestas que haga, que no sean meramente comerciales, sino que vayan a nutrir el mundo del arte o el mundo de la cultura, ¿no? Y ponerse esos retos para que ambos crezcan. Entonces esa es la clave. Es muy triste, no triste, pero está mal el centrarse en el mundo solo del dinero y a nivel económico, porque muchas veces te puedes olvidar de esa parte cultural artística o de esa evolución, y entonces ese balance creo que es muy positivo, ¿no? Vale. Si te interesa este tipo de contenido, donde los protagonistas son las ideas creativas de los artistas y el futuro, los sueños, los intereses de galeristas y museos, únete a nuestra conversación. Suscríbete al canal de Vidal Expertise para estar al día de nuestras novedades. Y también en el mundo del mercado del arte están las galerías y, como archienemigos, podríamos decir entre comillas, están las subastas. ¿Vosotros cómo os sentís cuando una de vuestras piezas aparece a subasta? ¿Por qué son archienemigos? Más que nada, resumidamente, las subastas lo que hacen es trabajan con precios muy públicos, ¿vale? Porque propones la pieza y es el cliente el que de esto, y su precio suele ser publicado en ArtPrice o suele ser publicado en espacios donde todo el mundo tiene acceso. Las galerías, por contra, pues al hacer ventas directas, pues esta transparencia muchas veces se pierde. Vale, exacto. Claro. No sabes cuando vendes una obra en una galería. Es muy difícil que sepas a qué precio se vendió la otra. En cambio, en una subasta sí que es público, ¿no? ¿Vosotros cómo os sentís cuando una de vuestras piezas aparece en subasta? Bueno, nosotros siempre nos hemos sentido cómodos porque realmente la subasta también te vale a ti como artista en saber tu obra lo que vale de verdad y en cuánto se está valorando. O sea, creo que es necesario también como artista estar en subastas. Vale. Bueno, nos gusta estar la verdad es que un poco en todo. O sea, el otro día lo hablábamos justamente en Berlín, ¿no? La parte de ser muy, muy comercial, no serlo, ese dilema que muchas veces tenemos. Yo creo que muchas veces nos tenemos que olvidar de eso y ser más disfrutones, ¿no? Y en un momento determinado estar en una galería y vender obra, en otro estar en una subasta y la semana siguiente ser la persona más underground del mundo y hacer una venta en tu estudio. Entonces, tener esa libertad de hacer cosas creo que beneficia al público y beneficia al mundo del arte. Entonces, no crearnos problemas de si esto es mejor, esto es peor. Nos gusta estar en todo, experimentar en todo para ver si estamos cómodos y de momento estamos cómodos con todo. Qué bien. ¿Y vosotros a nivel personal coleccionáis? Sí. Vale, ¿qué coleccionáis? ¿O hay algún otro artista que digáis, fijaros con este o...? A ver, ¿cuál ha sido la última obra que hemos comprado? ¿Qué tenéis? Sí. ¿Dos colecciones o una colección? No, él, por ejemplo, sí que tiene una colección más grande que la mía. ¿Vale? Yo la tengo muy pequeña, pero porque primero prefiero tener una casa para luego poder llenarla. Sí. Y yo, por ejemplo, mis gustos sí que sé que a lo mejor irían... por ejemplo, sí que es verdad que hay muchas cosas de las que tiene que me gustan, pero soy como más minimal y más... Me gusta más la abstracción como para mi casa, ¿no? O sea, para mi colección tendría algo así, pero hay otras cosas también figurativas que me gustan mucho. Y Abo tiene muchas piezas que yo me las hubiera comprado también. O sea, que tenemos muchos gustos parecidos. ¿Pero sois más de coleccionar arte contemporáneo o sois más de coleccionar pues una escultura clásica o un souvenir del 19? Yo contemporáneo. Vale. Wow, es que es muy difícil porque creo que depende del mes. A mí al final me gusta tener un resumen de lo que soy yo. Entonces, tengo una parte en la cual evidentemente vengo del graffiti y me gusta tener amigos artistas, entonces somos afortunados que podemos hacer exchange, claro. O sea, hay ahí... Bueno, esto se ha hecho toda la vida. Claro, sí, tenemos esa trampa de ser coleccionista con acceso a... Sí. Entonces esa parte me gusta mucho y me gustan las obras que tengan un poco
una relación con nuestro trabajo y una relación tanto con el graffiti como con el mundo clásico, ¿no? Entonces me siento muy cómodo rodeándome de cosas así. Pero que no tengan la estética con la que trabajamos, evidentemente, claro, sino que un reto, a ¿no? nivel conceptual tenga algo, ¿no? El año pasado o hace poco compramos unos cuadros de Alsino, que quizá a priori la estética pues no es lo que hacemos, pero conceptualmente él trabaja con graffiti, tiene una base en la cual conectamos bastante. La verdad, ¿no? Que ahora a mí me encanta. Entonces, al final, el tipo de coleccionismo es un poco de todo. O sea, desde obras de arte, ahora me está dando por vinilos. Vale. También hay una parte de prints que tenemos. Sí, al final, creo que la última ha sido Yemeos, ¿no? Bueno, una edición limitada de los Yemeos que hicieron, pero esa ya porque me hizo gracia, ¿no? Era un poco. Es una edición limitada de un tren. A escala, no me acuerdo ahora la escala, pero es un tren pintado por los es casi Yemeos. un metro, creo. Sí, algo así. Claro, tiene lógica que coleccionéis este tipo de objetos. Es un poco la añoranza, ¿no? De cuando empezábamos, pues los Yemeos estaban ahí, había mucha gente como muy top, ¿no? Vale. En ese momento, que siguen siendo, entonces un poco pues el tenerlo, ¿no? Entonces hay una parte también de toys, me gustaría tener esculturas clásicas, evidentemente, pero el acceso ya es más complicado, ¿no? Sí. A todos nos gustaría tener un busto clásico, ¿eh? Por eso, entonces sí que es cierto que en alguna subasta, alguna hay, pero bueno, es complejo, ¿no? O tener alguna moneda pues de la época de Grecia, la típica con el búho, sí, con Atenea. Son cositas que te definan y cositas que al final forman parte de ti. A mí me gusta tener eso. Y ya para concluir la conversación, a mí siempre me gusta pensar en las futuras generaciones, ¿no? Aquel niño que veníamos diciendo que estaba jugando con el puzzle de Pichao, ¿no? Imaginémonos este perfil. ¿Qué consejo le daríais a alguien que quiere empezar en el mundo del arte? Pues dar consejos es complicado, pero yo, por ejemplo, le diría que hiciera simplemente lo que le gusta hacer, sin pensar en el futuro o sin pensar en voy a ser un profesional de esto. Porque muchas veces cuando quieres ser un profesional o de la música o del arte o de cualquier cosa, te das un batacazo porque no llegas. O sea, es disfrutar de lo que haces y tener pasión por lo que haces. Y mucho trabajo, evidentemente. Vale. Complicado. También, sí. Yo creo que haría lo mismo que han hecho mis padres, que es apoyarme y dejarme estar, ¿no? Entonces, y me enseñaron a todo lo que digan los demás, que no te influya, haz lo que te gusta, como dice Pichi, disfrútalo, que no te genere una ansiedad, una crítica, o sea, si te dicen que está mal, pues bien, con estar contento con lo que haces sobra, ¿no? Y sobre todo, pues eso, el buscar el apoyo familiar, externo, y hacerte fuerte contigo mismo y que tu obra crezca con el crecimiento personal. Yo, mira, justamente me acuerdo de un profesor de la universidad en el último año de carrera, en proyecto, que me dijo que me dejara de hacer caras y realismo y esculturas, que eso no me iba a llevar a nada. Y creo que al tiempo Abu y yo estábamos dando ahí una charla y me dijo, ¿qué haces aquí? Digo, nada, que voy a dar una charla. Que se quedó un poco sorprendido. Claro. Qué bien, pues felicidades. Pues Pichi, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Nada. Pues muchas gracias, Arnau.